Hola, para los que no me conozcáis, soy Dani, trabajo en el equipo de iOS y hoy os voy a contar un poco sobre Swift. ¿Cuántos de vosotros habéis programado algo en Swift o en Objective-C? Guay. Pues nada, Swift, para los que no lo conozcáis, es un lenguaje que presentó Apple hace 2 años y es un poco el nuevo lenguaje, el futuro del desarrollo en las plataformas iOS. Es un lenguaje fuertemente tipado, no es dinámico como era Objective-C y es un lenguaje muy moderno con una sintaxis de características de los lenguajes modernos y ahora os voy a contar un poco todas las características que tiene. Esto es un Hello World típico de C, en concreto en el caso nuestro sería de Objective-C, y esto es lo que obtendríamos si hacemos un Hello World en Swift. Como vemos, no necesitamos envolver nuestro código dentro de una función principal que devuelva un valor así un poco aleatorio, ni tenemos que importar el standard library ni nada, porque ya todo esto está en el entorno cuando lo queramos usar. Una de las características así nuevas que tiene el lenguaje moderno, por ejemplo, es que no se usa el punto y coma. Es opcional, podemos usarlo, pero no es obligatorio. Swift se implementa un único archivo .swift y podríamos usarlo como parecido a un lenguaje de scripting, aunque no es un lenguaje de scripting, pero funcionaría pues, como si fuera un archivo PHP que ponemos ahí, ejecutamos ese archivo y ejecutaría el código. ¿Cómo declarar variables? Voy a empezar por lo más básico. Simplemente utilizamos el modificador, la palabra clave var, el nombre de la variable y el tipo de dato que queremos asignar. En este caso, por ejemplo, sería una variable donde asignamos un string. También tenemos constantes en Swift. Simplemente hay que cambiar la palabra reservada var por let y ya en vez de una variable tendremos una constante a la que hemos asignado un valor. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de un double, un ejemplo de un int y un ejemplo de un bool, por ejemplo. Swift tiene inferencia de tipo, por lo tanto no es obligatorio que especifiquemos el tipo de dato que vamos a asignar, porque ya está implícito, o sea, se infiere. Si igualamos un string, pues queda claro que es un string. Evidentemente no podemos cambiar el tipo una vez inferido. Swift es un lenguaje que soporta Unicode, por lo tanto podemos utilizar caracteres de tipo Unicode, en este caso, por ejemplo, para representar el número pi, y también emoji. No lo hagáis, por favor. El tipo lo infiere cuando le asigna el valor. Exacto. Pero puedo declararlo sin tipo y después si hay dos flujos de ejecución. Sí, exacto. O sea, cuando llega el dato y se iguala, o sea, normalmente, por ejemplo, si es un dato que viene de una función, pues estará inferido por el tipo que devuelve la función a la hora de asignarlo. Pero el tipado se hace de forma estática. Puedes poner let, no especificar el tipo ni asignar tampoco, y luego más abajo cuando la utilizas es ahí cuando lo infiere. Eso lo soporta. No se puede hacer. Eso no. Sí, la diferencia de expresiones de este. Exacto. La del exterior de línea no tiene más escopo. Exacto. ¿Cómo os gustan las variables? Están los tipos. Para operar por ejemplo con strings, pues en este caso concatenar dos strings, simplemente operaremos con ellos con un operador, ¿no? Esto para nosotros que venimos del Objective-C cambia mucho, porque para nosotros un string está representado por la clase en string y necesitamos un método para concatenar. Aquí directamente tenemos un operador para poder, por ejemplo, concatenar strings. Sí, hay muchas cosas que evidentemente vosotros lo tenéis en muchos de vuestros lenguajes. Para nosotros hay muchas cosas en Swift que para nosotros es un cambio bastante grande. Tenemos interpolación de datos en los strings, y para mutar un string simplemente tenemos que declararlo como var. Si nosotros declarásemos el string como let, sería un string constante y tendríamos un error de compilación, porque no podríamos modificar ese dato. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de colecciones, de array. ¿El string es mutable o crea una referencia nueva? El string es mutable si lo declaramos como var. O sea, es una instancia. Esto de aquí, el puntero que apunta a variable string es exactamente el mismo después de mutar. No es lo mismo que sea la variable mutable que sea el valor mutable.
Sí, sí. Sí, o sea, si estamos hablando, más adelante veremos todos los tipos de estructura que tenemos. Si estamos hablando de una referencia y la variable es a una referencia y la declaramos como var, lo que es variable es la referencia. Luego el tipo, aunque la variable sea una constante, que sea let, el tipo de datos la estructura puede ser modificada. Efectivamente, si nosotros declaramos var, es exactamente var lo que está, o sea, es la referencia. En este caso es un tipo, por lo tanto lo que estamos juntando es el valor de esa variable. Ese más igual además lo de la un ejemplo de colecciones, en este caso tenemos un array de strings y un diccionario. La sintaxis es, pues, no tengo mucho que contaros, directamente con corchetes. Si simplemente separamos con comas los valores, estamos en el caso de un array. Si tenemos una clave, 2 puntos y un valor, estamos en el caso de un diccionario. En los diccionarios puede haber cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí. O sea, puede haber cosas de distintos tipos. Sí, sí. ¿Y las claves son siempre strings? Sí, ahora, pero sí. O sea, no, puede ser cualquier cosa. Puede ser mutable. Sí. Las colecciones en Swift están tipadas. Esto para nosotros también es una novedad muy grande, porque en Objective-C son datos heterogéneos. Podemos tener un array y no sabemos realmente lo que hay dentro hasta que lo extraemos y hacemos introspección de los datos, o directamente asumimos y casteamos el tipo de datos que nos va a devolver. Pero en este caso están tipados. Pero como hay inferencia de tipos, pues si asignamos un array de strings, evidentemente el tipo es un array de strings. Para bucles, pues tenemos los clásicos fors, whiles y repeats, que son los do whiles. En las versiones iniciales de Swift había el for típico de C, con puntos y coma. En las versiones más modernas solo existe el bucle for, donde se itera sobre la propia colección. No hay un for in. O sea, puedes conseguir el mismo efecto con otras claves dentro del for in, pero no existe la sintaxis de C en las nuevas. Se puede iterar sobre rangos. Tenemos rangos cerrados y rangos abiertos, y cualquier tipo de cosa que sea una colección se puede iterar directamente con un for in. ¿Cómo extraer datos de un diccionario? En este caso, por ejemplo, pues simplemente hacemos subscripting con la clave del dato que queramos sacar y lo sacamos, y tenemos ahí el dato. ¿Qué problema tiene esto? Que aunque esté estáticamente tipado, sabemos el tipo de datos que vamos a recibir, pero en una colección no tenemos por qué saber si el dato que estamos pidiendo, en este caso la clave, existe dentro de esa colección. Esto nos trae un concepto que es los opcionales. Si nosotros intentamos extraer un dato que no se puede saber si existe ese dato, lo que obtendremos es un opcional de ese dato, ¿vale? En este caso, como no sabemos exactamente si Rafa tiene datos dentro de ese diccionario, no tendremos un int, games beaten, tipado a int, sino opcional de int. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede tener datos o puede no tener datos. Si queremos extraer el dato, tendremos que comprobar si tiene datos ese opcional. En este caso, por ejemplo, estamos comparando con nil para saber si no tiene datos. Si quisiese... Sí. Si no le pongo el opcional, si le pongo el opcional, lo que el compilador me obliga sí, a lidiar o sea, con al extraer datos del diccionario te va a devolver siempre un optional int. En este caso lo he puesto explícitamente para que quede claro que es un optional int, pero esto estaría inferido. O sea, si yo no pongo nada ahí, es una opción. Sí, un diccionario siempre devuelve un opcional, porque no se sabe lo que... cualquier colección, un array igual. Puedes acceder a un índice de un array y no saber si existe ese dato. Si tienes un int, te daría un error de compilación. Vale. ¿Entiendes? Sí. Sí. Si quisiésemos acceder al dato concreto que hemos extraído y comprobar si existe, tenemos el concepto de unwrap, que no es más que forzar el extraer el dato de ese opcional. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el que comprobamos si es nil es que no hay dato, y si hay, con esta exclamación estamos forzando a que tengamos el dato.
Esto aquí ya sí que nos devuelve un int. ¿Vale? Esto evidentemente es un patrón un poco que genera un montón de ruido, porque si tenemos que hacer esto cada vez que extraemos un optional, pues es una cantidad de código que no genera sino ruido, y muchas veces nos interesa simplemente controlar el caso en el que hay datos, no tener bloques de código vacío donde no se hace nada. Para eso tenemos este patrón que es iflet, donde se hace la comprobación y se valida, o sea, se hace la unwrap y se asigna directamente en la propia condición. De esta forma, aquí dentro, esta variable ya tiene el dato unwrapped. Sí. ¿Se le puede decir al diccionario cuando sacas por una clave que te devuelva un default? Eso en otros lenguajes lo tienes. Por ejemplo, harías algo así como en Python, sería algo así como videogamesBitten.get, Rafa, coma, y un cero. Si te digo la verdad, no sé contestarte la pregunta. No sé si se puede definir un caso por defecto. Lo puedo buscar y te digo, pero... En Ruby también se puede. Sí, pero él se refiere a tener, si no hay dato, que tenga el otro valor. Relacionado con esto, ese tipo opcional tiene más métodos además de la admiración, porque podría tener un método por else, y en caso de que sea nil, te estaría devolviendo el otro valor. Buena pregunta. Que yo sepa, no, pero lo voy a comprobar porque no sé responderos a eso ahora. Yo evitaría usar siempre los force unwraps. O sea, si queremos hacer unwrap de un opcional, comprobar siempre. Podríamos usar en cualquier lado la exclamación y que lo que se nos asigne sea el valor ya unwrap. Si estamos muy seguros, pero vamos. Yo creo que eso es intentar ser un poco más inteligente que el compilador, y me fío más del compilador. Entiendo que puedes poner else, ¿no? Aquí, debajo. Sí, claro, sí. Después del if puedo poner un else y controlar el caso en el que no haya nada. Podríamos poner un unwrap, por ejemplo, aquí al final, y el dato que nos estaría devolviendo al extraer el dato con esa clave de diccionario ya sí que iría a unwrap y ya no sería un optional. Pero lo estaríamos haciendo a mano y es peligroso, porque puede ser que no venga, y si hacemos un force unwrap y no existe, da un error en tiempo de ejecución. ¿Y si pusiéramos un async con la exclamación? ¿Eso también mal? Sí, porque estás haciendo force unwrap. Lo que pasa es que depende, si estás dentro de un pattern matching, no, porque eso solo se cumplirá si se cumple ese match. Si no, eso no va a fallar en tiempo de ejecución. Pero ahí el force unwrap lo estás usando simplemente en el pattern matching, pero no a mano a la hora de extraer un dato. Sentencias de flujo, no voy a contar el if porque es bastante, ya ha salido en otros ejemplos y es bastante evidente. Los switches es algo que muchos estáis acostumbrados a ver. En Objective sí los teníamos, pero en Swift tienen algunas características nuevas. Algunos, por ejemplo, más peculiares es que no te obliga a hacer un break después de cada caso. Por lo tanto, en este switch se gestionaría el case 0 y no saltaría al case 1. Directamente ahí pararía la ejecución. ¿La comprobación de igualdad de los cases es exactamente la misma que harías con igual? ¿O tiene otro tipo de comprobación? Es algo que va a hablar Luis más en profundidad luego, pero hace pattern matching. Entonces, es una de las cosas que os voy a contar ahora. Podemos igualar con cualquier cosa. Luego veréis exactamente ¿Y con si qué. tiene break y cumple dos case? Ahora os cuento. Esto, por ejemplo, en Objective-C no se podía, los switches directamente tenían que ser comparaciones con enteros y solo habían índices que podíamos comparar, y teníamos que hacer mapas raros de, pues para este caso considero que es el 0 y ese tipo de cosas, o usar directamente un if else if, pero en Swift podemos hacer este tipo de comparaciones. Podemos usar rangos. Esto, por ejemplo, es un caso donde no es directamente igual, sino que se produce un pattern matching dentro de ahí. Si se cumple que el caso está del 1 al 10, pues entra en ese caso. Este sería, por ejemplo, el caso para controlar varios casos, pero claro, esto nos vale para números. Pero nosotros podríamos poner comas y definir todos los casos que queremos controlar. Podríamos poner 0, 1, 2, 3 y eso gestionaría esos 4 casos y no los siguientes, sin necesidad de poner un rango.
Este ejemplo daría un error de compilación porque en Swift los switches es obligatorio que sean exhaustivos y que gestionen absolutamente todos los casos o que por lo menos tengan un caso default. En el caso de un entero, pues evidentemente no podemos gestionar todos los casos. Si tuviéramos, yo que sé, un enumerado o algo así, podríamos gestionar todos los casos sin tener un default, pero siempre tiene que ser exhaustivo. Como en este caso. ¿Puede estar vacío el default ese? Sí, si no queremos hacer nada, no hacemos nada, pero vamos, por lo menos el switch lo tiene que controlar para saber qué ocurre en ese caso. Funciones. Las funciones, no hay nada así muy nuevo, simplemente usamos la palabra clave func, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros. Esto es muy parecido a cualquier lenguaje, y para llamarlo pues simplemente con el nombre de la función y corchete, o sea, y paréntesis. Si tenemos parámetros, pues los parámetros van a ir dentro de los paréntesis con un nombre y un tipo. Si tuviéramos más de un parámetro iría con una coma y el siguiente parámetro exactamente igual. Podemos tener también valores por defecto en un parámetro. Si no queremos pasar absolutamente nada, pues podríamos definir que name por defecto es world. Si llamamos a la función sin pasar ningún parámetro, toma ese valor. Las funciones pueden devolver datos y se representa de esta forma. Sí. Si tiene varios parámetros de entrada y tiene valores por defecto, puedo no pasar el primero y pasar el segundo y es capaz de saber lo que le pasa. Puedes pasar un guión bajo y eso toma el valor por defecto. Vale. ¿Y se le puede añadir un nombre? ¿Se le puede, perdón? Por ejemplo, tú podrías llamar a la función diciendo name igual lo que sea. Sí, perdón, aquí en el primer caso no se pone el nombre del primer parámetro, también porque hay un cierto patrón de nombrado dentro de Swift en el que el nombre de la función probablemente sería say hello with name, donde el primer parámetro es name. De esa forma el primer parámetro no se nombra, pero el primer parámetro va como en el nombre de la función, y a partir de ahí sí se irían nombrando. O sea, pondríamos coma, lo siguiente, surname, dos puntos y el valor que queramos pasar. El primero no se pone. De hecho, si lo pones, el compilador te va a decir no lo pongas y te lo va a quitar. O sea, el IDE me refiero. No estoy seguro de si daría un error de compilación sin las ayudas del IDE, pero vamos, si aquí pongo name me lo intenta quitar. ¿Y eso que hay algún tipo de herencia cultural de...? Sí, en Objective-C, no sé si habéis visto alguna vez la firma de una función, de un método en Objective-C, pero está partido, o sea, tiene un comienzo, dos puntos, el primer parámetro, otro trozo, dos puntos y el siguiente parámetro, y ese otro trozo pertenece realmente al nombre de la función. O sea, el nombre del método es todo con todos los parámetros. Lenguaje esquizofrénico es herencia de Smalltalk, donde entonces en Objective-C había un patrón de nombrado muy común que era, por ejemplo, si fuera un init with y el nombre del primer parámetro, y lo pasabas y a partir de ahí vas partiendo. En Swift, imagino que por herencia de esto pues ocurre un poco lo mismo. De hecho, el nombre de dos funciones que acepten que se llamen, el nombre de la función se llame igual pero tengan distintos parámetros, realmente el nombre de la función incluye los nombres de los parámetros. O sea, nosotros a la hora de hablar de ellas deberíamos tener en cuenta los nombres de los parámetros. Pero ¿no podrías usar el sistema de naming para llamar al método y omitir parámetros si les pones los nombres e incluso cambiar la reposición y tal? No. No puedes hacer. Sí, no, son dos firmas distintas. Precisamente lo que se intenta evitar con esto es que ocurra como una función de C donde tienes 10 parámetros, que evidentemente no deberías tener una función con 10 parámetros, pero se puede, y realmente no sabes qué tipo de datos, o sea, qué datos estás pasando en cada orden de parámetro y tal. Aquí van todos nombrados y todos. ¿Es obligatorio entonces nombrarlos? Es obligatorio nombrarlos, pero a la hora de llamarlo el primero no se pone. Para devolver valores se usa esa especie de flecha, guión mayor que, y el tipo de dato. ¿Vale? En este caso llamaríamos a la función y nos devolvería un string. Perdona, ¿vas a volver luego a las listas? A las listas, colecciones, no. Ah, ya no. Digo porque... creo que lo estaba diciendo Teo. Básicamente era si soportaba varios tipos. Sí, eso sí, creo que se lo respondía a Teo. Sí, puede... Sí. Pero varios tipos, sí. Confusión. Que una colección puede tener la misma de distinto tipo, sí. Que el genérico lo puedes instanciar con distintos. Efectivamente, no quería nombrar eso porque lo veremos más adelante, el tema de los genéricos, pero sí, o sea, usando un genérico puedes tener dos tipos distintos dentro de la misma, 2 o 20 tipos distintos dentro de la colección, siempre que cumplan
genérico, porque ahí no iría el tipo de clase. También podemos devolver tuplas. No sé si estáis familiarizados con esto, yo no lo estaba, en Objective-C no teníamos este tipo de estructuras, pero podemos devolver básicamente una agrupación de dos datos, donde nos puede venir muy bien para datos que tienen que ver unos con otros. En este caso, pues un ejemplo así un poco tonto de refresh web page, donde nos devuelve un 200 y el mensaje de error. Entonces en ese result tendríamos la tupla, porque el código y el mensaje tienen que ver unos con otros. ¿Hace falta el return? Hace falta el return. Se puede hacer con un root y simplemente... Sí, en caso, ni siquiera están las slides, pero sí, si un método lo único que hace es una sentencia, no hace falta ni siquiera ponerlo. O sea, si esto no hiciese nada encima de ese do something no estuviese, no haría falta poner el return, porque si devuelve algo y dentro solo es una cosa, es que lo devuelve. Entonces, si hay varias, entonces no. Si hay varias, no. ¿Y tiene forma de tener solo uno de los parámetros de la tupla? Sí, o sea, no, siempre devuelve la tupla y tú luego accedes al valor que quieras. Las tuplas pueden tener distintos tipos de datos dentro, y para acceder a los datos de la tupla haríamos algo como esto. Aquí estamos definiendo inline los dos nombres de la tupla que queremos recibir, y los tendríamos disponibles como si fueran variables a las que se ha asignado un valor por separado. Podríamos acceder a status code y a message. También podríamos nombrarlas nosotros. Si la tupla tiene ya nombres, podemos asignarla a un var, a un let, y acceder directamente con dot notation a cada uno de los campos de la tupla. Esto normalmente lo tendríamos definido como un type en algún lado, y entonces aquí, en vez de devolver así una tupla, devolveríamos el nombre del type y ya sabríamos, porque en el tipo estaría el nombre. Closures. Las closures son algo parecido a funciones anónimas, no es más que un bloque de código que podemos mover de un lado a otro, lo podemos asignar a una variable y dentro pues ejecuta un bloque de código. Las closures van tipadas. Una closure puede recibir parámetros y devolver. En este caso, si no hace absolutamente nada, su firma sería esta: un paréntesis de vacío porque no recibe parámetros y otro vacío porque no devuelve absolutamente nada. Como hay inferencia de tipos, pues no hace falta ponerla. Las closures se parecen realmente muchísimo a la firma de una función, y es que una función no es más que una closure con un nombre. Sigue teniendo la posibilidad de que haya iteradores que necesiten que les pases un bloque como parámetro. Podemos tener funciones que reciben como parámetro una closure. Esto ya empieza a sonar un poco a temas de funciones puras, ¿no? Y programación funcional. Nosotros en este caso tenemos una función que se llama repeat task, donde recibe un parámetro repetitions y un bloque de código, una closure con ese tipo, y dentro podemos, por ejemplo, hacer un bucle que itere y repita eso el número de veces que hemos definido. Swift tiene una característica que es los trailing closures, y es que si tenemos una función que como último parámetro recibe un closure, podemos ponerlo de esta forma. Si os fijáis, en el ejemplo anterior, el paréntesis llega hasta el final del closure, y en este ejemplo hemos sacado el closure fuera. Queda mucho más limpio porque ponemos, esto podéis imaginar que puede tener a lo mejor 3 parámetros iniciales y luego al final la closure, pues tendríamos repeat task, los 3 parámetros, y la closure al final, y queda bastante limpio. Estructuras de datos. Voy un poco a toda hostia porque son un montón de cosas y si no, no da tiempo, pero pararme donde queráis. En Swift hay clases, hay orientación a objetos, y las clases se definen tal cual, nada nuevo. Class, el nombre de la clase. Las clases pueden heredar de otras clases, pero el lenguaje no te obliga a heredarlo de una clase base como en Java o en Objective-C, donde todos los objetos heredaban del mismo. Para hacer herencia, la sintaxis es esta, el nombre de la... No existe ninguna clase, no hay un object. No hay... Existe, como en Swift se puede usar código de Objective-C, existe todavía NSObject y te puedes crear subclases de NSObject. Pero si tú te quieres crear una clase de Swift, no hace falta que herede de nada. Class, el nombre de eso, y ya está. ¿Explícitamente no hereda de nada? Absolutamente de nada. ¿No siquiera es un object básico de Swift? No hay object básico de Swift. No hay object básico de Swift. O sea, si quieres tener
heredar cierto comportamiento de, como por ejemplo Objective-C, pues te puedes crear una subclase de NSObject. Pero, y eso pues ya tienes todas las funcionalidades que te da NSObject. Pero vamos, de Swift... Cualquier cosa como parámetro, te da igual que... ¿Tienes una forma de expresarlo? Cualquier cosa. Más que como parámetro. AnyObject. Entonces todo entienden de AnyObject. No heredan de, pero son any. O sea, un any acepta algo de cualquier cosa, pero no forzosamente tiene que heredar de. ¿Es una palabra reservada? Sí. No lleva nada implícito una instancia básica de Swift, no lleva ni un solo método. No. Nada. Con genericidad no se va arriba. No, es que tiene mucho que ver con eso. Vale. En este caso no, tú te creas dos clases, class vehicle y class food, y están al mismo nivel, no hay nada común por en sí. AnyObject, pero no es clase, pero es súper chica. Eso sí, es como un tipo, pero no tiene ningún tipo de comportamiento, ni métodos, ni nada. O sea, para tener properties o atributos, o como lo llaméis en cada lenguaje, simplemente es var o let y el nombre de la property. En el caso de Objective-C teníamos la separación del property storage y la property en sí, que era el getter y el setter, y eran dos cosas distintas. En el caso de Swift no, directamente la propia var es la que almacena el dato. En Swift tenemos computed properties, que son properties que hacen cosas y pueden tener getters, pueden tener setters, y pueden, por ejemplo, recibir algo que luego se asigna en otro lado. Si tenemos una computed property que es solo de read only, no hace falta poner el get, sino directamente hacer return, y como es algo que está haciendo return es el getter y ya está. Para acceder a propiedades se usa dot notation. En este caso estamos haciendo una instancia de vehículo, accediendo a description. Más abajo estamos modificando number of wheels y luego leyendo description, por ejemplo. ¿Y hay gestión de visibilidad? Tienes las palabras reservadas private, por ejemplo, para que no se pueda usar, pero... Es curioso porque es a nivel de fichero. Sí. No a nivel de instancia, lo cual es un poco raro. A nivel de fichero. Sí, básicamente si tú defines en un mismo fichero tú puedes tener varias clases. ¿De acuerdo? Si en la primera clase, en el fichero, defines una propiedad como private, si en la segunda clase te creas una instancia de eso, puedes perfectamente utilizar esa de... No sea una inner class. Sí, o sea, es privado en el scope de fichero. Vale, No en cuanto a encapsulación. Bueno, pero eso es Java. Parecido, lo que pasa que por fichero es una clase. Es raro, realmente no sé muy bien, no sé si sabes, Dani, la razón que no quiero hacer. La razón no, sé que es así, pero no sé el motivo detrás de eso. ¿Se utilizan para algo los medios privados o simplemente lo que quería evitar que dijeran no somos orientados a objetos, hay que ponerlos por cojones? Sí, o sea, se puede usar, pero si... o sea, no sé exactamente qué relación cumplirían dos que estén en el mismo fichero, pero tendrías acceso a ella. Pero no sé por qué... Según Sebas es porque son amigas. Pues por motivo. Tenemos inicializadores y desinicializadores también, tampoco hay mucho más que hablar aquí. Sí. Propiedades y historias ahí para... No, me refiero a los constructor y deconstructor. Sí, cosas por ejemplo que tengan que ver con los inicializadores. Si tenemos una variable que requiera tener un dato, o sea, que no sea... Podríamos declarar una variable que sea opcional y eso pues puede ser que más adelante se asigne o se genere dato para eso e inicialmente no tiene ningún valor. Pero si la propiedad es obligatoria, tiene dato obligatoriamente, tiene que ser inicializado obligatoriamente en el init y eso se comprueba de forma estática. O sea, el compilador nos va a decir si no ponemos nada y number of wheels es obligatorio que tenga algún tipo de dato, nos va a dar un error de compilación ahí. ¿Y cómo define que es obligatorio que tenga...? O sea, no lo he puesto porque tampoco quería entrar con eso y aquí además está haciendo inferencia de tipos, pero si hacemos number of wheels 2.int y le ponemos interrogación es un optional int. Si ponemos int a secas es un int que tiene que tener datos, está unwrapped. Aquí, como ya le estamos asignando un dato por defecto, esta es la forma de asignar que esa property tenga un dato por defecto, pues ya no hace falta hacer nada más en el init. Pero si no tuviese nada ahí, si yo aquí simplemente pusiese el tipo,
si le asigno un valor, el tipo se infiere, pero si no le asigno nada es obligatorio poner el tipo, evidentemente, porque si no, no se sabría de qué tipo es esa propiedad. Si yo aquí en vez de haber puesto igual 0 pongo 2 puntos int, en el init tendría que inicializar ese valor y además tendría que estar inicializado antes de llamar a super, ¿vale? Entonces, sí, es un poco raro porque normalmente llamamos a super siempre que estamos sobreescribiendo un método, pero en el caso de init es un poco distinto y todos los valores que obligatoriamente tengan que estar inicializados, porque no están declarados como un optional, tienen que ser inicializados antes de llamar a super, ¿vale? Mi pregunta era más si podías definir el number of wheels cuando te creas la instancia, o tendrías que crear una instancia y luego setearlo. O sea, ¿te refieres pasando por parámetro, por ejemplo, al init? Sí, podemos tener muchos inits, uno por defecto, y podremos tener init with number of wheels, por ejemplo, donde le pasamos el number of wheels y ahí se asigna en ese init. Entonces digamos que si tienes un montón de parámetros en un constructor, sí. No puedes tener uno solo e ir pasándole los que tú quieras usando los named params, sino que tienes que tener un montón de sobrecargas de ese constructor con diferente cantidad de parámetros para poder construirlo con unos parámetros u otros, ¿no? Claro, lo que pasa es que... El problema que por ejemplo en Java lo hemos tenido siempre, y en otros lenguajes como, no sé si en Scala o en Kotlin, usan los named params en parte para eso también, hasta donde yo conozco. Sí, lo normal aquí es que haya un inicializador designado y que el resto de inicializadores vayan inicializando sus datos que reciben como parámetros y luego llamando al designado. Pero tiene los valores por defecto, ¿no? También se pueden utilizar en el constructor, ¿entiendes? Sí tiene valores por defecto. Si no tiene, estamos obligados a setearlo. O sea, si aquí en vez de haber puesto igual a 0, pongo 2 puntos int, no hay ningún tipo de valor, pero es obligatorio que lo defina. Pero luego podría definir en el constructor, en el init, decir que el number of tal es por defecto igual. Claro. Sí, efectivamente, sí. No hace falta recibirlo como parámetro para setearlo como valor por defecto. Pero si es el valor por defecto, lo normal es que lo setee ya en la propiedad, aunque puede ser que tenga dos inicializadores y un inicializador inicialice con un valor y otro con otro. Un poco raro, pero vamos. Acabamos de decir que si luego tienes distintos inits y quieres darle a distintos conjuntos de argumentos de construcción, sí, entonces ya tendrás que hacerlo así, tendrás que darle un valor por defecto en el sí, claro. Sí, mientras... O sea, la regla de oro es que cuando llames a superinit, ya todas las propiedades que se hayan definido en esa clase tengan su valor asignado, a no ser que sea un optional, que entonces no es obligatorio definirlo. Si queremos sobreescribir métodos, tenemos que usar la palabra clave override para declarar que estamos sobreescribiendo el método que está definido en la clase superior. Eso está bueno, no solo porque lo vemos, sino porque nos evita problemas de declarar nosotros un método que se llame description sin saber que estamos haciendo override. Ahí queda explícito que queremos hacer override. Vale. Te he entendido la palabra alright. Alright, también. En Swift tenemos también las structs. Las structs parecen un poco, por ejemplo, un struct de C, pero tiene muchísimas más funcionalidades. Un struct pues puede tener funciones, puede tener propiedades, computed properties, y la principal diferencia con una clase, lo que me acabas de contar aquí es exactamente lo mismo que me has contado para clases, es que los structs no pueden heredar de nada, un struct no puede heredar de otro, y los structs son value types y se copian, no son referencias. Y las clases pues son las instancias, los objetos son referencias. Como César, ¿no? No conozco César, pero sí, imagino que sí. Para mutar una estructura, pues simplemente con dot notation y asignamos el valor. Las estructuras, como son value types, si nosotros tenemos un var a una estructura, podemos modificar cualquiera de sus propiedades, no es como un objeto. Pero si está declarado como let, no puedo modificar ninguno de sus propiedades. ¿Vale? O sea, y si fuera nula el point 2, por ejemplo, es nulo, ¿vale? Porque es en var point 2, ¿no? Y le pones el interrogante ese y lo igualas a null. Luego podrías utilizar point2.x sin preocuparte. No, porque no se sabe. Pero, por ejemplo, en Kotlin tú le metes la interrogación después de point2, sí, haces .x, sí, y si es nulo no ejecuta el resto de la operación. Sí. Lo puedes hacer, sí. Tienes que poner admiración delante, ¿no? La X, digo. Sería point2 admiración.x. Con eso estarías forzando el unwrap, pero lo que él dice es que no haga nada si ejecuta.
Eso es bastante habitual cuando haces pattern matching, pero a la hora de acceder a un valor es un poco... Point 2 admiración en este caso, claro, casi haría en el caso de que fuera... En caso contrario te da un error porque point 2 no es del tipo point, es del tipo opcional de point. Claro. Entonces, no me he perdido, creo. No, lo que estaba diciendo es hacer point 2 igual a null y entonces debajo... Si hace igual a null es que point 2 es del tipo opcional de point, a point. Exacto. Claro. Sí, claro, si lo igualas a null, a nil, tienes una opcional. No se sabe exactamente lo que hay que... Entonces, el compilador no te va a dejar acceder a point2.x porque te dice, no sé si realmente hay un point ahí dentro. Entonces, no te queda más que hacer el unwrap con una exclamación y acceder a x. Eso evidentemente petará en tiempo de ejecución. Lo que estaba hablando es que lo que yo digo es en Groovy, por ejemplo, después del 2 tú puedes poner interrogación, entonces punto, y entonces si es null no sigue exacto, sí, eso se puede hacer también. Lo que digo, lo que le dije a Jorge es que normalmente eso lo vas a hacer cuando estás haciendo pattern matching o en un if para hacer una asignación directamente en la comprobación y si ocurre la asignación entra, si no pues es otro flujo de ejecución. Otra estructura, los enumerables. Los enumerables normalmente los usaremos para casos muy concretos o sea, cuando un valor puede tener un número determinado de estados posibles, como por ejemplo este caso, pues los planetas son eso y no van a ser más nunca, pues lo podemos representar con un enum. La diferencia de los enums como por ejemplo lenguajes como JTC es que tienen muchísimas más funcionalidades que no teníamos en JTC. Creo que me he liado. ¿Eso entiende que es 1, 2, 3, 4, 5? Sí, claro, esto, si el Mercury es 1, Venus es 2, 3, 4, 5. En el caso de que sea un entero. Si no, no podemos, ahora os lo voy a enseñar. Para acceder a ese valor, que nos puede interesar en algún caso, accedemos con raw value. Si hacemos raw value de earth number, accederemos al s igual a 1, 2, 3 o lo que sea. Si es entero, se infiere en el resto. Pero si no es entero, por ejemplo, nosotros podemos crear un enum de character, donde cada uno, su raw value, sea lo que nosotros definamos en el propio enum, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de acceder a raw value de alguno de esos casos, pues nos dará el raw value de cada uno de ellos. Hay veces que los enumerables directamente... El propio caso nos indica el dato que queremos, no necesitamos el raw value, pues directamente accedemos a él, ¿vale? Aquí no está el ejemplo de array, se me olvidó actualizar esto, pero podemos acceder directamente en este caso .right o .west, si a donde estamos asignando se puede inferir el tipo del enum. Por ejemplo, si esto lo estuviésemos asignando a algo que fuese de tipo compass point, pues no haría falta decir compasspoint.west, porque si lo estamos asignando a algo que es de tipo compass point, simplemente decimos el caso que queremos asignar. Los enumerables también pueden tener valores asociados. Hay veces que queremos representar algo que puede tener dos casos, pero uno de ellos requiere información adicional. Como por ejemplo este caso, un train status pues puede venir con retraso o en tiempo, pero si viene con retraso necesitamos saber con cuánto retraso. En este caso pues podemos decir que llega on time y ya está, o si llega delayed pues decimos el caso y le pasamos el valor que puede tener asociado. Esto a la hora de leer ese dato pues podemos pedir el valor asociado. Si comparas los delayed con un valor asociado distinto, ¿son iguales o son distintos? Si haces pattern matching y lo que estás buscando... O sea, ¿te refieres directamente a compararlos? Si el valor asociado es distinto, son distintos casos. Vale, y si haces pattern matching, ¿el pattern matching es capaz de deducir si te faltan casos y no compilar o quejarse? ¿Casos no contemplados en el valor asociado? Sí, se te va a quejar. Siempre van a caer por la rama de default, que te obliga a poner el default. Claro, en este caso, no, sí, claro, no valdría solo con on time y delay, porque hay casos que no están controlados. Hay lenguajes que como el enumerado es algo cerrado, si tú pones los casos no hace falta un default. Y el compilador te puede decir, oye, sí te haría falta si no has puesto todo. Sí. No, en este caso te obliga siempre a... O decirte, oye, esto es código muerto, porque has cumplido todos los casos. Sí, en este caso el switch tiene que ser exhaustivo. O sea, de hecho, si el compilador infiere que es exhaustivo, no necesitas el link. Claro, sí. Si estuviésemos en el caso de este compass point y en nuestro switch usamos north, south, east y west, ya no hace falta default, porque ya se sabe que se han contemplado todos los casos.
Los enumerables también pueden tener properties, pero no almacenar datos, pueden tener computed properties. O en este caso, por ejemplo, podemos crear una computed property description, donde en base al valor que tenga en cada caso el enum, pues nos devuelve un string distinto. Y a la hora de acceder al associated value, pues lo hacemos así dentro del case delayed y entre paréntesis el nombre de la property, o sea, de la variable que queremos acceder. Protocolos. Los protocolos, para los que vengáis de Java, es algo muy parecido a una interface. No es más que un contrato que estamos expresando que queremos que cumpla cualquiera de nuestras estructuras de datos, una clase, un struct o un enum, donde definimos el tipo de propiedades que tienen que tener y métodos. En este caso, por ejemplo, estamos especificando el tipo y además que tiene que tener un getter y un setter. En este caso sería una property que podría ser solo de read only, no tiene por qué almacenar datos. Y el tipo. Para implementarlo, pues nada, simplemente cumplir el contrato, nada especial. ¿Los admiten implementaciones por defecto? Sí. Eso es algo que contará Luis más adelante. Ya. O sea, tú tienes que, cuando implementas un protocolo, tienes que ponerlo de forma explícita. Sí, perdón. Tienes que decir ahí, sí. Los puntos son... Si nosotros... esta clase, por ejemplo, está implementando el protocol, el SOM protocol que hemos definido. Sí. Pues ponemos el nombre de la clase, 2 puntos y el nombre del protocolo. Esto es lo mismo que dije antes de herencia. Entonces, es un caso un poco extraño. A mí, yo estoy un poco incómodo con este caso y esta sintaxis, porque si no sabes de qué tipo es el protocolo, o sea, si no sabes que SOM protocol es un protocolo, simplemente viendo el código no sabes si está heredando o sea, ¿Es la convención fuerte de nombrar los protocolos whatever protocol? O sea, no hay convención, que yo sepa. No hay convenciones fuertes por ahora. Sí. O sea, sí es verdad que con el IDE simplemente clicar sobre SOM protocol te va a salir un pop-up que te va a decir lo que es y él sabe. Pero sí, simplemente viéndolo no queda claro. ¿Podría ser si no es un protocolo? Podría ser la clase de la que estás heredando. Claro. Hay herencia de clases y luego también está... Exacto. Entonces, si no sé... otro editor y que lo pinte del resultado de sintaxis de un color distinto. Por favor, señor implementador de IDE. Sí. Si nosotros estuviésemos, por ejemplo, heredando y además implementando un protocolo, pues tendríamos SOM class, 2 puntos, parent class, coma y el protocolo, y a partir de ahí coma y los nombres de todos los protocolos que queremos implementar. ¿Hay múltiple de herencia? No hay herencia múltiple. Con protocolos solo puedes implementar los que quieras, ¿no? Que has dicho coma. Luis hablará luego un poco de esto más a fondo, pero sí, podemos implementar todos los protocolos que queramos. O sea, el único caso especial es cuando solo hay una cosa que simplemente viendo el código no sabemos si está heredando de eso o implementando el protocolo. Pero bueno, tampoco es un mayor problema. Cuando hay más de uno, si lo indicas, ¿no? No puedes indicar lo que haya uno. Cuando haya más de uno, el primero todavía te queda la duda de si es una herencia o no. Si estás en el caso de un struct, está claro que es un protocolo porque no hay herencia en structs. Pero en el caso de una clase, pues podría haber herencia. Las extensiones, ya estoy acabando, ¿eh? Las extensiones. Una extension no es más que una forma de ampliar la funcionalidad que tiene una clase, un struct, lo que queramos. Podemos definir funciones que, si nosotros, por ejemplo, la clase no la hemos creado nosotros, estamos importando una librería de un tercero que define una clase, nosotros podemos crear una extension para esa clase y añadirle un método que luego estará disponible cuando usemos esa otra clase. Cuando uses la otra, claro, como el trailer. Sí, cuando use la... O sea, en este caso, por ejemplo, estamos extendiendo size, que en este caso es un struct, y estamos creando un método que es increase by factor. Pues simplemente nosotros definiendo la extensión de size, en todos los sitios donde nosotros tengamos un size vamos a poder llamar a increase by factor. ¿Vale? ¿En todos los sitios donde tengas un size o si además importas la extensión? En Swift no sé, o sea, en Swift todo está disponible. O sea, no hace falta que especifiquemos el import arriba. Entonces, simplemente creando la extension tenemos el... Todo lo que esté en el mismo paquete se autoimporta. Sí. Claro. Sí. Esto puede ser un poco problemático porque no tienes el control de cuándo se activa o no se activa la extensión. La extensión se activa, siempre está disponible. El problema es que te dejes sobreescribir. Entonces. No, es que el problema es que te dejes sobreescribir. ¿Te dejas sobreescribir? No. O sea, no lo usa la extensión y ya está. Es un poco raro. O sea, al final quedaría más claro con la herencia. ¿Cómo se define eso? ¿Están en el mismo paquete? O... Dentro del mismo paquete tú te creas un archivo .swift y lo declaras como extension size
Y todas las clases de ese paquete tienen eso siempre. Todas las clases size, o sea, dentro de ese paquete size tiene todos los métodos que tú definas. ¿Se pueden con extension? Sí. Sí, de hecho size es una struct que define la standard library para... Vale, y lo último, Swift no es un lenguaje de programación funcional, pero sí que permite, o sea, no es un lenguaje de programación funcional puro, pero sí que permite aplicar ciertos patrones de programación funcional. Por defecto tenemos funciones como filter map, flutter map, reduce. Las funciones son objetos de primer orden y podemos pasarlas, guardarlas en una variable y todo este tipo de cosas que se pueden hacer en programación funcional. Entonces permite hacer ese tipo de patrones, aunque evidentemente no puedo decir que es un lenguaje funcional porque muchos de aquí me diréis muchas cosas. Y nada más, esto es la intro a Swift.